Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar la práctica 5, nuestra última práctica de la materia de instrumentación, que es el controlador de cuatro variables. Nuestros nombres pues son Jonathan Ibar Lozoya, mi compañero, y su servidor Jesús Francisco Sáenz. Bueno, tenemos la introducción. En la siguiente práctica pues vamos a ver una combinación de prácticas anteriores que hemos hecho de esta misma materia, combinadas en una sola práctica, en un solo controlador, como lo vamos a ver a continuación. Podremos ver el control de las variables presión, temperatura, nivel y luminosidad, todas siendo controladas al mismo tiempo, que ahorita lo veremos en nuestra simulación. En un sistema de control, pues es necesario mantener una señal de salida lo más cercana posible al valor deseado. Dicho proceso se logra mediante el empleo de controladores, como veíamos en clase. Los controladores son dispositivos que permiten modificar la señal y adaptarla a los requerimientos del operador para lograr un mayor nivel de optimización y reducción de errores. Ahorita vamos a ver un poquito más de cuál es el controlador que utilizamos nosotros. Bueno, como desarrollo nosotros tenemos que el controlador on-off, también pues llamado todo o nada, utiliza un algoritmo simple para revisar si la variable de proceso está por encima o por debajo de un set point que está establecido con anterioridad. En términos prácticos, la variable manipulada o la señal de control del controlador va a cambiar de totalmente encendida o totalmente apagada sin estados intermedios. Un ejemplo muy común de ese tipo de control es, por ejemplo, cuando medimos la temperatura con los termostatos, ya sean aires acondicionados, ya que pues el termostato se va a activar cuando va a activar el aire frío si la temperatura es mayor a la de la referencia o a nuestro set point que es establecido. Y esta misma se va a desactivar si este es menor. Más adelante, conforme vayamos viendo la presentación y cuando lleguemos a la parte de la simulación, vamos a ver cada uno de los sensores y en estos vamos a identificar cómo estos son manipulados y bajo un cierto set point establecido con anterioridad, que se lo vamos a poder localizar en nuestro código, pues estas variables van a ir cambiando de on a off. Bueno, vamos con nuestras variables. La primera, pues, es temperatura. Para la temperatura, pues, utilizamos un sensor LM35. Este sensor, pues, es un circuito electrónico que puede medir temperatura. Su salida es analógica, o sea, que te proporciona un voltaje proporcional a la temperatura. Y ya mediante el código es cuando tú lo puedes mostrar en el display, como vamos a ver ahorita a continuación. Este tiene un rango de menos 55 grados centígrados hasta los 150 grados centígrados. Para convertir el voltaje a la temperatura del LM35 proporciona 10 milivolts por cada grado centígrado. También cabe señalar que ese sensor se puede usar sin offset, es decir, que medimos 20 milivolts a la salida, estaremos midiendo 2 grados centígrados. Ahorita de todos modos al final anexamos las datasheets para ver un poquito más de esa información. Nuestra segunda variable es presión. Para medir presión nosotros utilizamos el sensor MPX4250. Este es un sensor de presión absoluta del colector de admisión con un único puerto en un encapsulado SIP de 6 pines. Este dispositivo está diseñado específicamente para la detección de presión absoluta del colector de admisión en un sistema de control de motor. Bueno, esto ya lo vimos más en nuestra práctica número 2, creo, o práctica 3, donde utilizamos este mismo sensor y en ella se explicó todo su funcionamiento. Ahora nada más vamos a verlo como integrado junto con los otros cuatro. De igual manera, al final se va a anexar la datasheet para ver las características de este sensor y de cómo controlamos esta variable. Como tercer variable, pues tenemos un sensor ultrasónico. Sabemos que los sensores ultrasónicos son sonidos o trabajan con frecuencias mayores a los 20 kHz. El funcionamiento básico de los ultrasonidos son prácticamente como medidores de distancia. A continuación pues los vamos a poder identificar y se van a mostrar. En este se obtiene un transmisor, el cual es el encargado de enviar una señal ultrasónica.
Esta señal se va a reflejar en un determinado objeto y al momento que se refleje, se va a reincorporar hacia nuestro sensor nuevamente, pero ahora va a ser mediante un receptor. La mayoría de los sensores ultrasónicos son de bajo costos y se bajan tanto en la emisión de un pulso, cuyo lóbulo o campo de acción es de forma cónica. Y esta se va a sacar midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión del sonido y la percepción del eco. Se puede establecer la distancia a la que se encuentra el obstáculo, a la cual se ha producido la reflexión de la onda sonora. Como se dijo, pues dependiendo de las frecuencias, se utiliza una pequeña ecuación, la cual se puede ubicar también en la datasheet, que dependiendo a los milivolts que ésta refleje una señal, se va a sacar a qué distancia se encuentra el objeto que estamos queriendo medir. Y como última variable, vamos a utilizar la luminosidad. En este caso, pues vamos a utilizar un sensor LDR, que pues es conocido como una fotoresistencia. Este es un componente fotoelectrónico cuya resistencia va a variar en función a la luz que incide en él. En esta resistencia vamos a encontrar ohms muy bajos, todo dependiendo de qué tan intenso va a ser la luz en la cual él va a estar detectando. Conforme mayor luz, pues la medida de luz va a decrecer o va a crecer. Estos sensores se suelen utilizar para arrancar ya sean las luces automáticamente en la oscuridad, ya sea cuando ellas sobrepasan un cierto umbral o como detectores de movimiento próximo. Cuando medimos entre sus extremos, nos encontramos que pueden llegar a medir en la oscuridad valores cercanos a incluso a un megaohm, y cuando están expuestos a la luz, los valores van a ser alrededor de los 100 ohms. En algunos casos, pues estos pueden reducir a los 50 ohms. Bueno, pasamos a los materiales que utilizamos en nuestra simulación, que cabe recalcar que fue en Proteus. Utilizamos un Arduino Mega, el sensor ultrasónico, como veíamos ahorita anteriormente, un display LCD de 16x2, un potenciómetro de 10 kilos, nuestro sensor LM35, nuestro sensor MPX4250 para medir presión, nuestra fotorresistencia LDR, de la cual acaba de hablar mi compañero, transistores 2N222, distintas resistencias y un voltímetro, que de todos modos ahorita vamos a ver ya en nuestro Proteus. Bueno, aquí ya pasando a la parte del simulador, como se mencionó, pues estamos trabajando en Proteus 8 Profesional. Aquí se puede ver ya cada uno de los elementos previamente integrados. En la parte izquierda del mismo, pues encontramos nuestro sensor de presión, nuestro sensor de temperatura. Nuestro Arduino Mega, utilizamos un Arduino Mega principalmente por tanto las entradas como las salidas que tiene, ya que como son varios elementos que están trabajando al mismo tiempo, pues requerimos de ello. En nuestra parte derecha tenemos un sensor ultrasónico. Este está diseñado pues para trabajar especialmente con Arduino. Tenemos nuestra pantalla LCD 16x2. En la parte de abajo tenemos un par de accionadores, nada más en caso necesario para resetear lo que viene siendo nuestro Arduino. De igual manera, aquí localizamos una tipo válvula o flujo de escape para nuestro sensor de presión. Esto es representativo. Y en nuestra parte derecha, en la parte inferior, pues tenemos lo que viene siendo el mecanismo de nuestro sensor LDR. Y ahora sí, pues vamos a empezar a ver cómo trabaja cada uno de ellos y cómo podemos observarlos a través de nuestro display, cada uno de los valores que nos empiezan a arrojar. Bueno, los primeros que vamos a ver, nos vamos a ir con el mismo orden que vimos en nuestro documento. El primero que vamos a ver es nuestro sensor de presión, el MPX4250. Como podemos ver, ahí ya está midiendo cierta presión. Ah, no, está en 0. Vamos a aumentar para que empiece a medir presión y vamos a ver cómo cambia en nuestro display. Ahí como podemos ver, ya cambia nuestra presión, podemos irle subiendo, podemos irle bajando. Y trae unos anuncios de presión alta o presión baja, pero eso no le vamos a poner mucha atención ahorita, era nada más
Era nada más demostrativo. De todas formas, podemos ver que en la parte de abajo, cuando nuestra presión pasa de cierto valor, se activa un LED que ese representa como una válvula de escape. A su vez, podemos ver ahí en el cursor, pues se activa un motor. Ya el uso que se le puede dar, pues es más que nada representativo, pero pasando cierta presión se activa un motor, abajo de cierta presión, pues este se desactiva, e incluso cuando se sobrepasa la presión que aguanta el sistema, pues se nos prende un LED representando lo de la válvula de alivio. A continuación, pues tenemos nuestro sensor de temperatura que está enseguida. Como podemos ver en nuestro display, pues ahí nos marca nuestra temperatura, 32.3 grados centígrados. Si le bajamos, pues como podemos ver, 31.3, 30.3 y así sucesivamente. Esta fue lo que explicaba ahorita con anterioridad. Cada centígrado tiene su relación a milivolts y así es como logra controlarlo el sistema. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo nuestro sensor de nivel. En este caso, pues como no tenemos un objeto en el cual podemos reflejar la distancia a la que se encuentra, pues estamos utilizando un potenciómetro. El potenciómetro, el trabajo que está haciendo es representar un objeto. Por ejemplo, ahí tenemos que está a una distancia de 32 centímetros. Vamos a lo que viene siendo mover un poquito nuestro potenciómetro. En este caso, disminuimos la distancia a la cual está llegando a 17 centímetros. Ahora, en dado caso, vamos a aumentarla. Y en este caso, nuestra distancia va a empezar a aumentar hasta llegar a los 41 centímetros. En este sensor ultrasónico, pues tenemos unos límites. Estos límites se los estamos otorgando debido al potenciómetro, que es de 1 kilo ohm, pero ya siendo medio realistas o en físico, este ultrasónico puede alcanzar distancias hasta de 4 metros. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo nuestro sensor LDR, el cual también se encuentra conectado a lo que viene siendo pues, el Arduino. En este caso, tenemos que los LEDs están apagados debido a que está detectando una alta intensidad de luz. Y la alta intensidad de luz la vemos representada, pero por un bajo voltaje. En este caso son 0.4 volts. Cuando tenemos 0.4 volts, tenemos una disipación máxima por medio de 57.6 miliwatts. Entonces, eso se va a significar que estamos trabajando o que esta fotoresistencia anda cerca de los 100 ohms. Haciendo una conversión a lúmenes, estamos hablando que contamos con 0.051 lúmenes. En dado caso de que la luz se empiece a alejar, vemos como nuestro voltaje empieza a aumentar, llega un punto en el que las luces se encienden ya en automático porque ya detectó una variación entre los ohms y en el voltaje. El voltaje en este caso pues ya aumentó a 4.95. Vamos redondeándolo a 5 volts con una disipación máxima promedio de 1 watt. 1 watt va a representar lo que viene siendo cerca de 100 lúmenes y en los ohms que está trabajando es 1 mega ohm. Esta aplicación pues la podemos encontrar ya muy cotidianamente, como por ejemplo la luz mercurial que tenemos en la ciudad, ya que se activan prácticamente con la luz solar. Igualmente lo tenemos localizado pues ya en los vehículos más modernos, que ellos por sí solos al detectar una baja luminosidad, pues empiezan o activan las luces automáticamente. Bueno, cabe recalcar que nuestro modo de control para controlar las 4 variables, pues es el on y off, que aún así siendo el más básico, era lo que más se acoplaba a nuestras necesidades, ya que con algún otro tipo de modo de control, pues teníamos más problema para acomodar nuestros 4 sensores. Pero sí, básicamente nos apoyamos del Arduino y nuestro modo de control es el on-off.
Aquí tenemos pues una imagen anexada de lo que viene siendo el circuito trabajando. Ahora vamos a pasar un poquito con el código de Arduino. De primera instancia, pues vamos a encontrar puras variables que están localizadas, ya sea para activar nuestro LCD, nuestras variables flotantes, para que ellas puedan estar midiendo la presión, la temperatura, igualmente para que pueda funcionar nuestro ultrasónico y otro par de variables, ya sea para la luminosidad. Más adelante vamos a ver cómo se van a ir dividiendo y cada una de ellas va trabajando en conjunto. Aquí, pues, lo único que estamos haciendo es activar los puertos, ya sean como entrada como salida. Es por esto que utilizamos pues, un Arduino Mega, porque contamos con bastantes puertos y el Arduino Mega es el único que nos los podía proporcionar. Aquí únicamente pues es para mandar la activación a nuestra pantalla LCD. Son códigos que ella requiere para poder trabajar. Aquí llegamos ya a lo que viene siendo partes importantes del código. Por ejemplo, tenemos el de la temperatura, como dijo mi compañero. Ciertos milivolts van a representar ciertos grados de temperatura, entonces utilizamos esta fórmula. De igual manera, vamos a seguir bajando para seguir viendo lo demás. En este caso, vemos lo de la activación de la bomba, lo que era o estaba representando más bien una válvula de alivio, la cual se activaba cuando una presión sobrepasaba de cierto valor. Nuestra presión en el cursor iba variando de 10 en 10 porque así lo tenemos nosotros programado. Bajando un poquito más, vamos a encontrar ya las divisiones de cada uno de los sensores. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos la división del sensor solar, el cual es el encargado de que en cuanto detecte luz solar, va a apagar los LEDs. En cuanto no detecte la luz solar, tiene que encender los LEDs. Igual, ahora pasamos a lo que viene siendo la válvula, que en esta parte, pues tenemos lo que viene siendo la presión y es el código que está controlando. Todo este código va a controlar las 4 variables que logramos observar en nuestro simulador. Bueno, como conclusión, pues tenemos que un controlador es un dispositivo diseñado para detectar y corregir errores producidos en la señal del sistema. Los controladores pues han representado un gran avance en la forma en la que se realizan los procesos y se cumplen las tareas requeridas por un sistema, depende del requerimiento de cada individuo y de cada sistema, eliminando en gran magnitud la presencia de errores de producción. Después de que se implementaron los controladores en los procesos de producción industriales, además de un aumento de producción, también se puede apreciar una mejora en el resultado del proceso. Bueno, ya más enfocado a nuestra práctica, pues al construir esta simulación nos enfrentamos con varios retos que pudimos solventar trabajando en equipo y nos dimos cuenta de cómo sería armar un sistema aplicable a la vida real, ya sea un tinaco, un invernadero, una casa domótica, un hogar inteligente, en el que se tiene que controlar bastantes o varias variables, valga la redundancia, al mismo tiempo. Y nos dimos cuenta de cómo sería el armar uno de estos sistemas para la vida real, a su vez de cómo funciona el controlar estas distintas variables. Nuestra referencia, pues tenemos el libro de Creus y a continuación, pues están los anexos, que eran las datasheets de nuestros 4 sensores, que es con los que pudimos setear los sensores para que nos funcionaran, que si voltaje mínimo, voltaje máximo y todo lo que explicamos. Pues esto sería todo por nuestra parte y hasta luego. Gracias. Gracias.